One Story, 79. Jesucristo, parte 5. Los 4 Evangelios. Ahora comienza la última semana rumbo a la cruz. Desde el principio, Jesús sabía quién lo traicionaría. Él declaró, «Yo soy la resurrección y la vida», y habló repetidamente de su muerte y resurrección. En el monte de la Transfiguración, Jesús mostró que la muerte no sería el final. Y nuevamente se escuchó, «Este es mi Hijo amado», tal como sucedió en su bautismo. Una y otra vez habló sobre el sufrimiento que iba a padecer. Este es el momento más importante de sus 33 años de vida. Esta es la razón misma por la que vino. Él podría haber pedido más de 12 legiones de ángeles para juzgar a este mundo pecador, pero eligió la obediencia total, caminar el camino de la justicia y la salvación de Dios. Preparándose para la obra de la cruz desde el principio, Jesús sabía quién lo entregaría. Incluso después de la confesión de fe de Pedro, Jesús les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Después de su primer anuncio del sufrimiento, durante la transfiguración, volvió a decirles que no hablaran de ello hasta que hubiera resucitado de entre los muertos. Luego, habló por segunda vez sobre su sufrimiento. Y mientras se dirigía a Jerusalén atravesando Judea, anunció su sufrimiento por tercera vez. Jesús dijo claramente, «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Fue ungido con perfume para preparar su última semana y su muerte. Domingo, entrada en Jerusalén. El domingo, Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito. Y al acercarse a la ciudad, lloró sobre ella. Jesús, quien es plenamente Dios y plenamente hombre, experimentó el cansancio físico, el hambre y el sueño. Pero estas lágrimas no fueron por temor a la muerte ni tristeza por dejar a su familia o a sus discípulos. Hay otro momento donde Jesús lloró, ante la muerte de Lázaro. Pero no lloró por la muerte de Lázaro. Él pronto lo resucitaría. De la misma manera, las lágrimas de Jesús en su entrada a Jerusalén no fueron por él mismo. Fueron lágrimas por el pueblo, como sus palabras en la cruz, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Sus lágrimas eran por la ignorancia de los judíos, representados por Jerusalén, que estaban a punto de matar al mismo Mesías que había venido para salvarlos. En la historia de Lázaro, Jesús estaba anunciando su propia muerte y resurrección. Pero la gente seguía enfocada solamente en la muerte de Lázaro. Ese mismo día, Jesús dijo, «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto». A pesar de haber realizado muchas señales delante de ellos, no creyeron. Y declaró, «No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo», y caminó hacia su destino final. Lunes, la purificación del templo. Otra vez después de entrar en Jerusalén, Jesús limpió nuevamente el templo. No se trataba de limpiar un edificio para volver a usarlo, sino de señalar la instauración del verdadero templo. Desde ese momento, el complot para matarlo se intensificó. Ese mismo día, Jesús maldijo la higuera que no dio fruto. Martes, estén alertas y preparados. En este día, la autoridad de Jesús fue desafiada abiertamente. Los saduceos lo interrogaron acerca de la resurrección, y los fariseos le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. También debatieron sobre el Hijo de David y el Cristo. También surgió la pregunta sobre pagar impuestos al César. Jesús reprendió a los escribas y fariseos y clamó, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti». También anunció la destrucción del templo. Antes de hablar sobre el fin de los tiempos, dio muchas parábolas. La higuera, los 2 hijos, los labradores malvados y la piedra rechazada, la fiesta de bodas, las 10 vírgenes, los talentos y las minas, las ovejas y las cabras, la ofrenda de la viuda. Jesús habló de las señales del fin, del tiempo del fin, y de su segunda venida. Y dijo, «Nadie sabe el día ni la hora, sino solo el Padre». Y añadió, «Estén alerta».
Estén preparados. Así Jesús cumplió su ministerio final en Jerusalén. Miércoles, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. Jesús dijo, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora todo estaba siendo revelado. En casa de Simón el leproso, una mujer derramó un frasco de perfume sobre la cabeza de Jesús. Y Jesús dijo, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. Ahora Jesús caminaba aún más claramente hacia la colina de la cruz. El plan para matarlo se estaba concretando. Y Judas Iscariote fue donde los principales sacerdotes y empezó a buscar la oportunidad para entregar a Jesús, a cambio de 30 monedas de plata. Jueves, la última cena. Se prepara la última cena. En esa última cena, Jesús lava los pies de sus discípulos y les dice, les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En esa misma mesa, revela que Judas lo traicionará, y anuncia que Pedro lo negará. Jesús parte el pan y comparte el vino, señalando su cuerpo y su sangre. Luego pronuncia lo que hoy llamamos su discurso de despedida. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Les he dicho esto para que se amen los unos a los otros. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. El Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Luego Jesús ora. Padre, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. No ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Estas son las palabras de Jesús, como un último sermón pronunciado desde lo más profundo de su alma. Viernes, consumado es. Jesús va a un lugar llamado Getsemaní. Les dice a sus discípulos, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo, y ora al Padre, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y nuevamente ora, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y una vez más, repite la misma oración. Ahora, todo está preparado. Después de orar hasta sudar como gotas de sangre, cumpliendo el rol del gran sumo sacerdote y las palabras de los profetas, Jesús es arrestado. Es llevado ante el Sanedrín para ser juzgado. Tal como Jesús ya había anunciado, Pedro, quien antes había declarado, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré, lo niega 3 veces. Judas consuma su traición y entrega a Jesús a la muerte, y luego, abrumado por la culpa, se quita la vida. Jesús es llevado ante Pilato para ser interrogado. Luego es enviado a Herodes y devuelto a Pilato, quien finalmente lo sentencia a ser crucificado. Los soldados se burlan de él, y Jesús camina hacia la cruz. Llega al lugar de la crucifixión. Incluso en la cruz, es objeto de burla. A uno de los criminales crucificados junto a él le promete el paraíso, encomienda a su madre María a Juan, y, a la misma hora en que se sacrificaba el Cordero de la Pascua, Jesús, en el altar eterno de la cruz, entrega su espíritu.
Los soldados no le quebraron las piernas, tal como estaba escrito en las Escrituras, en cambio, le traspasaron el costado con una lanza. Desde la cruz, Jesús pronunció 7 palabras finales: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús derramó agua y sangre, y cumplió la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Después de su muerte, el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Los que custodiaban a Jesús, junto con el centurión, exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Muchos que estaban allí, presenciaron todo lo que ocurrió. Jesús fue crucificado fuera de la puerta de la ciudad, y murió en la cruz. Y luego, Jesús fue sepultado. Sábado, estuvo en la tumba. Jesús murió en la cruz el viernes, y durante todo el día del sábado judío, el sábado, permaneció en la tumba. Aunque es Dios, Jesús se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. Así como su nacimiento fue completo, y su resurrección fue completa, su muerte también fue completa. No fue un desmayo ni una recuperación de una herida. Murió completamente y fue puesto en la tumba. Domingo, ha resucitado. Tal como lo había dicho en el primer día después del sábado, no después de 3 días completos, sino en el tercer día, Jesús resucitó, tal como lo había dicho. La tumba donde había sido colocado ahora estaba vacía, y Jesús se apareció primero a las mujeres. Mientras tanto, los guardias fueron sobornados por los principales sacerdotes para decir: sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos. Y esa mentira se difundió entre el pueblo. Más tarde, Jesús se apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús, y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de él. Habló acerca del reino de Dios. Jesús había venido como el mismo reino de Dios, para proclamar el reino de Dios a través de toda la historia, personas y acontecimientos que habían sido anticipados en el Antiguo Testamento. Y ahora, después de su resurrección, se apareció durante 40 días y habló acerca del reino de Dios. Jesús se apareció a los discípulos. Se apareció de nuevo junto al mar de Tiberíades, donde los discípulos, liderados por Pedro, habían vuelto a pescar. Le preguntó a Pedro 3 veces: ¿me amas? Y luego le dijo: cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Y también, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Con estas palabras, Jesús envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios con sus vidas, y luego ascendió al cielo. Se sentó a la derecha de Dios. Y un día, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, regresará desde el cielo. El mediador, Jesucristo. Por la obediencia y la justicia de un solo hombre, Jesucristo, muchos fueron hechos justos y recibieron vida, vida eterna.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien cargó con todos los pecados, murió y resucitó. Él vino como el gran sumo sacerdote. Solo Jesucristo es el mediador del pacto, el mediador del nuevo pacto. Solo a través de Él tenemos redención, el perdón de los pecados, somos justificados por su sangre y hemos sido acercados a Dios. Una vanidad que no es en vano. El Antiguo Testamento cierra sus libros históricos y luego, en Eclesiastés, habla de la vanidad de la sabiduría y del conocimiento. Pero en el Mesías, Jesucristo, encontramos la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento, y jamás debemos soltarlos. Eclesiastés también declara la vanidad del placer y del gozo de esta vida, pero en Jesucristo hay verdadero gozo y verdadera gratitud. Aunque proclama que todo trabajo es en vano, el trabajo hecho en el Señor no es en vano. Aunque dice que tanto la justicia como la maldad bajo el sol no tienen sentido, la verdadera justicia se encuentra en Jesucristo. Aunque afirma que la riqueza es vana, en Cristo encontramos contentamiento. Así, a través de la historia del Antiguo Testamento y de Eclesiastés, se nos insta a buscar lo que está arriba y a vivir con Cristo, en Cristo. En Cristo, llegamos a ser una nueva creación. Después de esto, los discípulos se convierten en testigos del Evangelio. Si Juan el Bautista y Jesús proclamaban el arrepentimiento para el reino de Dios, los apóstoles predicaban a Jesucristo y el reino de Dios como el núcleo del Evangelio. Porque aquel que es el reino de Dios vino y cumplió su misión. Y ahora, la historia continúa, la historia de Jesucristo, quien vino como el reino de Dios y se hizo el reino de Dios a través de su muerte. Ahora continúa como la historia de aquellos que proclaman ese reino de Dios hasta los confines de la tierra.